Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente con lo que es la clase de Hebreos. Vamos a estar viendo lo que es la separata número 6 de Hebreos y el capítulo que vamos a estar leyendo ahorita por el momento va a ser Hebreos capítulo 7. Y empezamos acá con un versículo que está muy bonito, de verdad, que nosotros vamos a leer, que dice: por lo cual puede también salvarnos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. Recuérdense que Hebreos es un libro que nos está ayudando a entender y a tener un mayor conocimiento acerca de lo que Jesús vino a hacer por nosotros acá a esta tierra. Dice aquí: los sacerdotes de la orden levítica del Antiguo Testamento eran llamados por Dios para ser mediadores entre él y los hombres. Pero había un problema con ellos: seguían siendo humanos. Obviamente, como seres humanos también ellos podían tener algunos errores, ¿verdad? Y nos damos cuenta tampoco que no eran eternos, definitivamente. Luego nosotros vamos a ver acá más adelante, dice: Melquisedec es un tipo de Cristo en su carácter de sumo sacerdote. Yo creo que Melquisedec ya hemos escuchado acerca de este personaje, pero no muchas veces dentro de la Biblia. Dice que hay una pequeña biografía, se habla muy poco acerca de él, ¿verdad? Como les decía, o sea, no es que se hable en extensos capítulos acerca de él, sino que es poco. Para Melquisedec, ¿verdad? Era un sumo sacerdote. Dice: el tema referente a él es oscuro y difícil de entender. Por eso el remitente de esta carta interrumpe su disertación en el 5.10, ¿verdad? En Hebreos 5.10, diciendo en el versículo 11 que es un tema complejo. Más tarde, en el 6.20, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 20, vuelve a retomar el hilo de su enseñanza y la trata de lleno en este pasaje que vamos a estudiar, que es en el 7. Veamos, dice acá: hay solamente 4 referencias acerca de él. Se menciona en Génesis 14, en Salmo 110, en Hebreos 5, del 6 al 10, que es el que acabamos de estar mencionando, y Hebreos 7, del 1 al 10. Según Génesis, ¿verdad? Dice que fue un rey de Salem. No se sabe con exactitud dónde quedaba esta ciudad, aunque para los judíos se refiere a Jerusalén, ¿verdad? Salem. Luego también en el Salmo 110, 4, dice: únicamente anuncia que el Mesías sería el sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos, hablamos entonces ahora unas características, ¿verdad?, acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y esa la vemos, la número 1 dice que es universal. Es decir, en los primeros 3 versículos del capítulo 7 se muestran algunos de esos rasgos de Melquisedec. Se dice que era un rey y sacerdote a la vez, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante, dice acá, que Génesis no menciona a Dios como Jehová al recibirse al Dios de Melquisedec. Esto demuestra la universalidad de su sacerdocio. El sacerdocio levítico reconocía únicamente a Jehová como su Dios, algo muy particular para Israel, ¿verdad? Es universal por ese mismo hecho, ¿verdad? Que es muy conocido lo que es el orden de Melquisedec. Luego dice que fue reconocido por Abraham. Eso es otra de las características, porque Abraham, no sé si ustedes recuerdan esa parte, le dio de los diezmos a Melquisedec. Dice, así lo dice en Génesis. Luego, otra de las cosas es que este Melquisedec cumple con los requisitos del sacerdocio levítico, ya que un sacerdote tenía que ser hombre, y él lo era, y tenía que haber sido totalmente humano para poder desempeñar su papel. Definitivamente que era un ser humano normal, común y corriente, pero que era un sumo sacerdote. Y luego tenemos acá que es otro de los requisitos, es eterno, de las características, perdón, es eterno. Dice: siempre que aparece Melquisedec en la Biblia se ve como un sacerdote y que permanece como tal para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque se menciona nada más a él y nunca se menciona la muerte, nunca se menciona nada más acerca de él. Por eso se considera un tema eterno. Dice acá que tiene una superioridad demostrada en el diezmo. Eso lo vemos en el capítulo 7 que estamos leyendo acá en Hebreos, del 4 al 10, donde el asunto del diezmo en este pasaje dice juega un papel muy importante.
porque en él se fundamenta la preeminencia del sacerdocio de Melquisedec. Es importante que recordemos que se le da bastante énfasis, ¿verdad?, a lo que es este sacerdote que se menciona en la Biblia, aunque sabemos muy poco de él. Luego dice que Melquisedec recibió diezmos de Abraham. El que aparezca la palabra patriarca en este versículo para describir a Abraham significa que este es mayor que los sacerdotes levíticos. Entonces, si Abraham, fundador de la raza hebrea, dio diezmos al rey sacerdote, ¿verdad?, porque es lo que se menciona, que era un rey y sacerdote, es claro que se debe a que es mayor que aquel y que los levitas, a pesar de que Abraham era patriarca, sin preguntar nada, sin decir nada, sin cuestionar, más bien dicho, dio su diezmo reconociendo, ¿verdad?, a Melquisedec como el sumo sacerdote a quien él debía entregárselos. Luego dice aquí, los levitas toman los diezmos por mandamiento. Dice, por arreglo divino, los sacerdotes levíticos habían sido ordenados para tomar los diezmos del pueblo. Eso lo vemos en en Números 18, en el versículo 20 y 21. Pero Melquisedec, que no tenía ninguna relación con Abraham, aceptó la ofrenda como un derecho que poseía legalmente, mientras los levitas recibían los diezmos por mandamiento. Melquisedec los obtuvo por razón de lo que era personalmente y no por mandato, ¿verdad? Porque no se habla literalmente, ¿verdad?, de que denle los diezmos a Melquisedec, sino que era al sumo sacerdote. Y como en ese entonces, ¿verdad?, del que estamos hablando es Melquisedec, que era un rey y sacerdote, obviamente, ¿verdad?, ya se sabía que quien debía darse los diezmos era a él. Otra de las cosas es que los levitas toman el diezmo como hombres mortales. Los levitas morían, pero Melquisedec vive para siempre. ¿Por qué decimos eso? Porque no se menciona muerte acerca de él, ¿verdad? Como ya habíamos hablado en momentos anteriores, ¿verdad? Recordemos que no se habla de cuándo nació ni en cuándo murió. Entonces, por eso se hace referencia a que es algo similar a Jesús. Dice acá, no es que fuera inmortal, si lo fuera dejaría de ser hombre. Dice, su inmortalidad se basa en que no hay referencia ni registros en la Biblia acerca de eso, lo que ya les había mencionado. Eso es nada más lo que dice su separata. Dice aquí que Leví pagó diezmos a Melquisedec. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10 de este capítulo 7. Dice, cuando Abraham pagó los diezmos, también lo hizo Leví, nieto de Abraham. Aunque no lo hizo personalmente, se lo dio en forma potencial porque estaba en el cuerpo de Abraham. En consecuencia, cuando el patriarca pagó los diezmos, también los pagó Leví, porque estaba incluido en el cuerpo de su antecesor. En otras palabras, Leví pagó el diezmo a través de Abraham. El escritor dice que utilizó este argumento como un poco forzado, pero era el único aspecto, ¿verdad?, que explica la razón por la cual Abraham se lo dio a Melquisedec. Luego tenemos que, para concluir, ¿verdad?, esta parte, dice acá, la supremacía del sacerdocio de Melquisedec está con estas palabras. Eso lo vemos en el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. La bendición siempre procede de arriba hacia abajo. Melquisedec bendijo a Abraham, demostrando así que era superior, ¿verdad? Al darse cuenta, o sea, Abraham, al reconocerlo a él como un sumo sacerdote, era algo más de lo que él era. Entonces Abraham lo hizo. Veamos, dice acá, otra de las características es perfección. Eso lo vemos en los versículos del 11 al 14. El sacerdocio, dice, tenía que dar perfección a los que vivían bajo el sistema. Pero el levítico era incapaz de ofrecer esto. La prueba está en que Dios tuvo que levantar otro orden, debido a que el levítico no estaba cumpliendo su propósito y no funcionaba como debía. El anuncio profético comprueba lo imperfecto del primero. Es decir, mientras que el orden levítico entraba en vigor, ya se anticipaba uno mejor. Eso lo dice el Salmo 110, 4. Cristo fue constituido como sacerdote del orden de Melquisedec, mientras el sacerdocio levítico aún estaba ministrando. ¿Por qué hacemos esto? Porque la comparación que está haciendo aquí el escritor de Hebreos es que Melquisedec es un tipo de Cristo.
Obviamente, por eso la superioridad de Melquisedec sobre todos los otros que acabamos de mencionar, como en este caso Abraham, y aún así de los mismos levitas. Luego dice que no se puede cambiar el orden sacerdotal ni cambiar su base. El fundamento del sistema levítico era la ley, y si se iba a sustituir el orden era necesario que también su base fuese transformada. Este cambio radical se comprueba en los versículos 13 y 14, y donde el nuevo sacerdote ya no tenía que observar lo escrito en la ley, sino el sacerdocio de Cristo estuviera bajo esta, debía pertenecer a la tribu de Leví. Pero manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Veamos, estos detalles son importantes para que nosotros podamos seguir afirmando, por qué razón Melquisedec tiene superioridad aún sobre Abraham. Abraham, acuérdense que era reconocido como un patriarca. Todos pensaban que era como parte de los personajes máximos que ellos conocían. Luego hablamos de eternidad, que creo que también ya hablamos un poquito de eso. No se habla específicamente de cuándo nació Melquisedec ni cuándo murió. ¿Qué significa eso? Nos hace ver como que él fuera eterno. Por eso, asimismo, es un similar, ¿verdad? O una comparación con el que es Jesús. Dice acá, en contraste, vemos que el nuevo orden trajo salvación perpetua. Su valor no descansa en el personaje, sino en el que lo administraba. En este caso, ¿verdad? Melquisedec era el tipo de Cristo que al final, nuestro único y suficiente, ¿verdad?, el sacerdote que tuvimos, que hizo un sacrificio una vez por nosotros, fue Jesucristo. Entonces, luego habla acá de que Jesús es fiador de un mejor pacto. A esta parte es lo que nos interesa y a lo que queremos llegar. Dice acá, el hecho de que el sacerdocio de Cristo es perfecto, eterno y constituido por juramento, eleva el pacto del cual es fiador a un nivel más alto que el sacerdocio del Levítico. Esto manifiesta otra evidencia de la superioridad del sacerdocio de Cristo, que eso es lo que el autor quiere enfatizar acá, que Cristo está sobre todo. Capítulo a capítulo de lo que hemos estado viendo nos ha demostrado superioridad de Jesús sobre todo. Dice acá, el pacto levítico dependía de la obediencia a la ley, que Dios cumpliera lo prometido. El nuevo pacto depende únicamente del amor divino. Definitivamente que si no fuera así, no sé dónde estuviéramos nosotros, ¿verdad? Sino que esto depende del amor que Dios tiene para con nosotros. Luego dice que este sacerdocio tiene permanencia. Significa que ninguno de ellos vivió para siempre. En contraste, Cristo vive y reina para siempre. Eso es así y siempre será así, ¿verdad? Por eso se compara mucho con esto. Dice acá, por lo tanto, su sacerdocio es inmutable, es decir, que no cambia. Y de este modo la salvación que ofrece es perfecta y eterna. Es importante que recordemos, el énfasis que quería hacer el escritor de este libro, del libro de Hebreos, ¿verdad? Demostrar que Jesús era superior. Y eso es algo que lo vamos a estar viendo en el transcurso de casi todas las lecciones que nosotros podamos tener. Dice acá, también se habla que el sacerdocio es inmutable. El sacerdocio de Cristo no cambia. En oposición a esto, los sacerdotes levíticos no eran permanentes, ¿verdad? Acuérdense que pasaba uno, pasaba otro, pero siempre tenían que ser de la tribu de Leví. Dice, en el sentido del sacerdocio de Cristo jamás puede ser cambiado por otro. Veamos, dice, en su persona, por ejemplo, en este punto ya no tiene que ver tanto el orden sacerdotal en sí, sino la persona de ese orden. El carácter perfecto de Cristo lo hace mejor sacerdote que los levitas, y se manifiesta en que es santo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. La palabra en griego aquí que se usa no es la que describe a una persona separada para Dios, sino que tiene que ver más con la limpieza y significa separación de la inmundicia. Luego dice inocente, que eso es lo culpable a maldad o a malo o a culpable, ¿verdad? Describe al hombre totalmente bueno y se refiere a la pureza de la persona de Cristo. Es sin mancha. ¿Qué significa esto? Que hace una referencia a la necesidad que se tiene de la perfección corporal
en cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, la víctima impura no podía ser ofrecida al Señor, pero el que no tuvo mancha era el único capacitado para esa designación. ¿Y quién fue el único que hizo esto, que no tenía pecado? Fue Jesús. Dice, apartado de los pecadores. Eso significa que Cristo no es que no fuera hombre, sino que estaba apartado del pecado. Yo creo que esta es una de las condiciones que me encantaría hablar un poquito, porque significa que Jesús cometió pecados al igual que cada uno de nosotros lo hacemos día tras día. Él nos conoce, Él sabe que nosotros podemos fallar en cualquier momento, pero sabemos también nosotros que podemos acudir a Él para buscar perdón de pecados, ¿verdad? Él siempre va a estar dispuesto a limpiarnos, a restaurarnos, a levantarnos, ¿verdad? De donde nosotros estemos. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque Él, sí, bien es cierto, fue apartado de pecado, pero Él nos entiende porque Él fue hombre y Él sabe cuáles son nuestras luchas y las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando para ser mejores. Y otra de las cosas es que es más sublime que los cielos. Esta frase dice más que una excelencia de su persona, es un hecho oficial mencionado con frecuencia en esta epístola. Por estas características, dice, Cristo no tuvo necesidad de presentar sacrificios por sus pecados, como lo hacían los sacerdotes levíticos. Como les repito, antes era así. Los sacerdotes llevaban ese sacrificio, pero Jesús no tiene que hacer eso. Y no tuvo que hacer eso. Dice acá. Para terminar, el escritor dice que menciona dos características más. Mientras los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios diariamente, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, y bendito sea Dios por eso. Fue el sacerdote perfecto y también la ofrenda perfecta, porque se ofreció a sí mismo. Él fue tanto la ofrenda como el que ofrendó. Hizo las dos cosas, ¿verdad? Él fue la ofrenda y él ofrendó. El último versículo va a ser un resumen de este pasaje. Estamos hablando de este capítulo 7. Las imperfecciones del sacerdocio levítico se ven superadas por la excelencia de nuestro Salvador. Y en el versículo 28 dice, hecho perfecto para siempre. ¿Qué significa? Perfección, definitivamente. Luego, este tema a veces resulta, dice, un poco confuso, porque nos anima a reconocer que tenemos a un sacerdote intercediendo por nosotros ante Dios y que Cristo es superior a todos los del Antiguo Testamento, porque nos ofrece salvación eterna y comunión constante. ¿Qué más podríamos necesitar? Cuando nosotros nos sintamos solos o sentimos que no tenemos ningún apoyo, porque eso nos pasa. Yo creo que todos hemos llegado al punto incluso en el que pensamos que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo no nos escucha porque no nos contesta en el tiempo y en el momento que nosotros queremos. Entonces es importante que nosotros recordemos que Él hizo un sacrificio y no es que no nos escuche. Lo que pasa es que hay un tiempo especial de Dios para contestarnos a nosotros. A veces lo que le pedimos, ¿verdad? No va de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, nosotros quisiéramos que, por decir algo, ¿verdad? En la muerte de una persona, nosotros no quisiéramos que a esa persona muriera, pero la voluntad de Dios es otra. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, si es para nuestro propio beneficio y sabe que eso va a contribuir a que podamos ser encaminados al propósito que Él tiene destinado para nosotros, entonces Él viene y cumple su palabra y nos dice, sí, eso te ayudará a crecer, eso te ayudará a ser mejor. Entonces nos responde y nos dice sí. Pero cuando Dios sabe que hay algo que nosotros le estamos pidiendo que no va de acuerdo a nuestro propósito, pueden ser cosas materiales, lugares en los que queremos estar, que Dios dice, no, ese no es un lugar para ti. Entonces, la respuesta de Dios es un no. Y muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera en el tiempo que nosotros queremos. Y a veces eso tampoco pasa, ¿verdad? Porque Dios es un Dios soberano. Él hace lo que quiere y como Él quiere, porque Él nos creó a nosotros. Entonces Él tiene control de todas las cosas. Hebreos es una epístola que me gusta mucho y ya se los he mencionado anteriormente. Y es porque le da el lugar que le corresponde a Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.